todas las semanas charlamos con Fernando Altare, de la comunidad de Brazos Abiertos en Santa Fe, de temas espirituosos y demás que hoy se necesitan tanto y que mucha gente está en búsqueda de ellos. Y ahora, por un pedido personal, estamos con su papá, con el pastor Daniel Altare, a quien tengo el gustazo de saludarlo. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a La Fresh. Bueno, muy bien. Gracias a Dios, este día luminoso de noviembre, estamos junto a tu audiencia y los saludamos a todos. ¿No sabés, Daniel, que antes de que tengamos este contacto, le decía a la gente que nos sigue en la radio que yo te entiendo a vos y a tu trabajo como una especie de un pastor que hace que tiene la capacidad de transmitir la Biblia a través de como si fuese un cuento, ¿no? Como si fuese una narrativa de esas que te va atrapando y vos decís quiero saber más, como una película que te gusta, ¿viste? Que no te querés dejar de mirar nada porque te va enganchando. Es una capacidad muy bonita para poder explicar la Biblia y los escritos con el contexto histórico y demás, así que, bueno, ese es un poco el motivo también de esta charla, a ver si podemos repetir eso que a veces te sale tan bien. Bueno, sí, me apasiona todo lo que sea bíblico y en este rubro de la teología que es la profecía, la escatología, que es la descripción de los eventos que vendrán. La Biblia es el libro que habla mayormente y con más exactitud acerca del tiempo final. Entonces, Jesús también habló y destinó muchos de sus discursos a esta profecía. Y basándonos en la Biblia, resulta que todo se va cumpliendo tal como está escrito hace más de 2000 años. Entonces, evidentemente, el tiempo del final está cerca y aunque sucedan muchos años todavía, porque nadie sabe el día ni la hora, pero es curioso que el Papa Juan XXIII decía en uno de sus discursos, hay 2000 años desde Adán hasta Abraham, hay 2000 años desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo, y hay 2000 años aproximadamente, porque Él murió en el siglo pasado, desde nuestro Señor Jesucristo hasta ahora. El séptimo tiene que ser el reino de Dios, el milenio. O sea que estamos cerca de todas estas cosas. Y además Jesucristo lo dijo también, nuestro Señor, de la higuera aprendan la parábola. Cuando sus ramas comienzan a brotar y todas estas cosas comienzan a suceder, es porque el tiempo está cercano a las puertas. ¿Y cuáles serían esos indicios, digamos, que bíblicamente están escritos, que nos estarían adelantando que el tiempo está cerca? Que ojo, que tenemos que también ser claros que estar cerca para Dios capaz no es la cercanía que nosotros estamos acostumbrados a tangibilizar, ¿no? Porque capaz que para nosotros cerca es una semana o un año, y para Dios puede ser mucho más, ¿no? Pero ¿cuáles serían esos detalles que nos van adelantando? Bueno, Jesús les llamó señales antes del fin. Y él indicó en el capítulo 24 y 25 de San Mateo y en los otros evangelios señales de carácter natural que sucederán, que no son manejables por el ser humano. Por ejemplo, se habla y ahora tenemos una conferencia en Glasgow sobre el cambio climático, y es cierto que el cambio climático es una realidad, pero que no puede manejar el ser humano, porque hay explosiones en el sol. Jesús dijo que habría señales en el sol, y esas señales gravitan en el planeta Tierra, gravitan en los cascos polares, gravitan en la temperatura de la Tierra, y también habló de terremotos en diferentes lugares, de erupciones volcánicas, de señales también de grandes tormentas y tornados y huracanes, etc. Y últimamente es cierto, que probablemente hayan sucedido en toda la historia, pero que últimamente se han multiplicado. Y la cronología de la ciencia lo ha demostrado y lo demuestra
de que tenemos erupciones volcánicas mucho más seguido, terremotos mucho más seguidos, importantes tsunamis, como el famoso tsunami del sudeste asiático que mató en segundos 230.000 personas, etcétera, etcétera. No solamente de cambio de señales climáticas, sino que hay señales políticas, de carácter político. Jesús habló del terrorismo, de que habrá terror en la tierra, habrá gente que se dedicará a la crueldad, al terrorismo, y habló de revoluciones, habló de sediciones, habló de guerras. Y es cierto que el mundo siempre estuvo sometido a guerras, pero las dos últimas guerras mundiales que sacudieron al mundo en el siglo pasado, involucrando a una gran cantidad de países, sin duda que marcaron una situación distinta en la historia. También hay señales de carácter social, en el sentido de que habría enfermedades, pestilencias, y Jesús dijo que estas pestilencias abarcarían regiones, pero abarcarían el mundo entero, como la última epidemia que hemos tenido, pandemia, de carácter mundial, que ha gravitado profundamente, paralizando toda la situación en el mundo. También habló de señales de carácter económico, desastres económicos en el mundo, déficits fiscales, de manera que los países se someterían a deudas, a endeudamientos, y la Biblia dice que aquel que pide prestado es esclavo del que le prestó. Por lo tanto, los países se verán subyugados. Habló de la inflación, de los precios que continuamente cambiarían. En los 4 jinetes del Apocalipsis hay uno que marca con una balanza la regulación de los precios, y también la escasez de mercaderías necesarias para la indispensable vida de los seres humanos. En cambio, sobrarán las cosas superfluas, las cosas tecnológicas que no sirven para la subsistencia. Ahora también habló de carácter psíquico, señales de carácter psíquico. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 3, el apóstol San Pablo dice: también debes saber esto, aparte de lo que Jesús señaló, que en los postreros tiempos vendrán días peligrosos. ¿Y por qué vendrán días peligrosos? Porque la gente psíquicamente será peligrosa. Habrá un egoísmo desmedido, habrá delincuencia, como en los días de Noé, la violencia, la crueldad, y marca 20 características que yo no podría explicar ahora porque no me da el tiempo, pero que están escritas en la Biblia, incluso de los secuestros y los femicidios. Están determinados en la Biblia. Por lo tanto, también habla de señales de carácter profético. Profético significa que están marcadas en la Biblia y que cuando sucedan, evidentemente el tiempo del fin estará cerca. Por ejemplo, el aumento desmedido de la ciencia. En la profecía de Daniel dice: vendrá un día en que la ciencia crecerá en forma insospechada, desmedida, y alcanzará como que Dios abre los secretos al ser humano, a la mente del ser humano, para descubrir grandes cosas. Desde la revolución industrial en el siglo XIX y todos los descubrimientos del siglo XX, la electricidad, el átomo, etc., hasta la revolución de comunicaciones en el siglo XXI, porque en este siglo realmente el adelanto de la ciencia es que ha achicado el mundo con el poder de las comunicaciones. Podemos vernos y hablarnos en cualquier parte del mundo. De manera que los satélites también han favorecido esas comunicaciones, y podríamos hablar de la ciencia, cómo se han multiplicado los que tenemos. Por ejemplo, que yo ya estoy abordando los 80 años, vimos a nuestra mamá, por ejemplo, planchar con una plancha a carbón, de hierro. Sí.
Claro, claro. Y hemos visto el diariero que repartía el diario, el periódico, Sí. a caballo. Tal cual, tal cual. Sí, y hemos visto el adelanto de la ciencia y nos quedamos sorprendidos realmente de todo lo que se ha avanzado la ciencia. Además, proféticamente, la higuera es símbolo de Israel. Nadie pensó que Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, volvería a ser una nación y volvería a ocupar la tierra santa bíblica, y la ciudad de Jerusalén sería retomada en el año 67, cuando Moshe Dayan entró con las tropas por las calles antiguas de Jerusalén y posaron sus palmas de las manos sobre el muro de los lamentos, arrojando las armas al piso, y aullaron, porque se descubrieron que estaban cumpliendo un signo profético escrito en la Biblia, ¿no? Por lo tanto, entre los descubrimientos proféticos también tenemos el hecho de que las naciones se apartarán de Dios y la incredulidad será muy grande en el mundo. Por lo tanto, y dice, el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Jesucristo, retornará a la tierra justamente a la hora en que nadie lo piensa. Y hoy se habla menos en las mesas de opinión televisivas. Se ha hablado de la pandemia, pero no se ha hablado de Dios. Y Es verdad, es verdad. Es verdad. Por último, el último señal profética, Jesucristo dijo que habría oposición, que los cristianos serían perseguidos. Es cierto que los fueron perseguidos en el primer siglo de la era cristiana y en el segundo siglo por los emperadores, pero es cierto que también el Papa justamente Francisco, decía que nunca ha habido tanta persecución en los 20 siglos de historia del cristianismo como lo hay en este momento, en Medio Oriente, en Oriente, en países que están cerrados bíblicamente a todo lo que sea Dios, y que hay una persecución desatada que no la vemos tanto en Occidente, en que la gente más sutilmente se aparta de Dios por otras cosas, por otras tentaciones, por otras distracciones, pero en el Medio Oriente y en Oriente han sufrido y están sufriendo mucho. Y no es noticia eso. Se nos cortó ahí un poquito, Daniel. A ver si lo retomamos, que está bastante interesante. Sí, escuchando. Si lo recibimos nuevamente. Hola Dani, ¿me escuchás bien? ¿Me tomás ahí? Sí, ahí está perfecto, ahí está perfecto. Ahí. No sé Bien, hasta genial. dónde había hablado de las señales yo, pero de todos modos no quiero abundar. Pero son 7 señales de carácter natural, de carácter profético, de carácter político, de carácter social, de carácter psíquico y también de carácter de persecución, de oposición. Vemos hoy en el nuevo orden mundial que hay una especie de oposición a todo lo que sea religioso y a todo lo que sea Dios. Y dice que todo esto está preparando el camino del anticristo, que será un gobierno poderosísimo que tendrá corta duración, pero que gravitará muchas veces en una forma muy amplia sobre el mundo entero. De manera que, si querés, hablamos esto otra vez. Porque vos me decís... Sí, a lo que quiero enfocar por una cuestión de tiempo, Daniel, y ya te adelanto que te vamos a contactar de nuevo y vamos a tener otra charla, porque de paso llegan preguntas de la gente que está muy enganchada escuchándote. Quiero preguntarte, Daniel, para ir cerrando, ¿cuál es la función de la Iglesia en este tiempo? Que estamos viendo, de acuerdo a algunas señales que se empiezan a dar, de que hay indicadores de que estamos entrando en los tiempos finales. Ahora, con respecto a la Iglesia, ¿nos quedamos en banda? Sí. ¿Estamos protegidos? ¿Cuál es la misión que tenemos por delante? La Iglesia tiene una influencia poderosísima. La Iglesia tiene una influencia poderosísima en el mundo porque cuenta con el poder de Dios,
con el poder del Espíritu Santo. Ahora, no va a cambiar la iglesia las profecías que tienen que cumplirse, pero sí puede cambiar las personas. Nuestro mensaje es un mensaje de salvación a las personas. Tal vez el barco se va a hundir, porque tiene que hundirse, pero los tripulantes del barco se van a salvar en la medida en que prediquemos el verdadero evangelio, el evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. No nos olvidemos que Jesús dijo en su época: mi reino no es de este mundo. No vino a cambiar el imperio romano, sino a cambiar la historia a raíz de que las personas descubrirían por la fe en el Señor la experiencia gloriosa de la salvación. Todos nosotros tenemos una vida limitada y independientemente de lo que se produzca en la historia y en los acontecimientos, nuestra vida va corriendo. Nuestra vida va corriendo y va corriendo hacia el final, porque limitadamente nosotros tenemos un cuerpo que se desgasta y que un día va a dejar de latir el corazón, van a dejar de respirar los pulmones, se producirá el traspaso a la eternidad. Somos seres tridimensionales, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Dios nos formó del polvo de la tierra, y esto está científicamente comprobado, porque los mismos elementos químicos que están en la superficie de la tierra están en nuestro cuerpo. Fósforo, nitrógeno, hierro, agua. Y es cierto que es un mecanismo glorioso el cuerpo humano, porque en pleno siglo XXI la ciencia no ha podido descubrir todos sus secretos y misterios, pero es cierto que Dios sopló y les dio un espíritu al ser humano. El cuerpo sirve para vivir en el mundo de las cosas que se tocan, que se palpan, que se ven. Sin el cuerpo no podríamos vivir en el planeta, no podríamos trasladarnos de un lugar a otro, no podríamos alimentarnos. Y comemos barro, porque comemos de los mismos elementos químicos que están en la superficie de la tierra, solo que Dios sacó los vegetales cuyas raíces se extraen, y cuando comemos una ensalada o una semilla o una fruta, estamos comiendo los elementos químicos de la tierra. Y cuando comemos carne, también el animal se alimentó de eso. Así que nosotros subsistimos con el cuerpo humano, pero Dios dio una capacidad espiritual para palpar lo que no se toca, lo que no se ve, pero que existe y que es eterno. Diariamente, todo ser humano, por más incrédulo que sea, se maneja con cosas invisibles, impalpables. ¿Quién puede tocar la paz? La paz no tiene forma. La paz no se impone por decretos. La paz es una sensación espiritual, inalienable. ¿Quién puede tocar la alegría? ¿Quién puede tocar el amor? El amor, cuando llega, toca las fibras más íntimas del corazón y hace que todo el ser se alboroce, se excite en la mirada y es algo invisible. Por lo tanto, tenemos sensaciones físicas y sensaciones espirituales. Pero Dios lo constituyó en un alma viviente para que sepa manejar lo psíquico y lo físico y que tenga un equilibrio que se llama personalidad, alma, la sede del raciocinio, de las emociones, de las decisiones. Y tomamos decisiones con el alma. Y realmente, cuando nuestra vida se termina, lo que determina nuestra vida no es el alma ni el espíritu, es el cuerpo. Cuando el cuerpo deja de ser útil, cuando se paraliza el corazón, cuando se paralizan los pulmones, cuando se paraliza la mente, el cuerpo deja de ser útil y el alma y el espíritu lo tienen que abandonar. Entonces la iglesia predica ese mensaje que es para el tiempo y que es para la eternidad, porque entramos en la dimensión de la eternidad y Jesús habló de la eternidad más que nunca y más que nadie, y dijo que había dos lugares eternos. No podemos cambiar lo que Jesús dijo. Él dijo que había un cielo y que había un infierno, que había un lugar que es la casa del Padre, que es para todos los que creen simplemente y confían en el Señor y piden perdón por sus errores, y que había un lugar de tormento para quienes
no creen, no quieren creer. De manera que nosotros tenemos que predicar ese evangelio, no lo podemos cambiar ni modificar. Lógicamente que la situación mundial acompaña a que prediquemos ese evangelio con más énfasis, con más poder, con más fuerza, pero no nos olvidemos que cualquiera sean los síntomas que suceden en el mundo, tenemos una vida limitada y tenemos que prepararnos para la eternidad. Por el mensaje de la iglesia es el mensaje de salvación. Jesucristo dijo: prediquen este evangelio a toda persona, en todo el mundo. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esta es la palabra que la iglesia tiene, el mensaje que tiene de esperanza, porque no es un mensaje intelectual. Porque cuando una persona cree, se produce una sensación espiritual distinta. El Espíritu Santo sella su vida y comienza a vivir la dimensión de la fe, que es una cosa distinta, una experiencia sobrenatural. Sí, sí. Uno ve todo desde un costado mucho más. Así que la iglesia. Sí. Uno cuando recibe el Espíritu y lo siente, ve todo de un costado mucho más, no sé si liviano, pero es como que interpretás distinto, ¿no? Y vivís distinto también. Y me quiero quedar con este mensaje que decías, Daniel, recién, que por más que en algún momento, porque ya está destinado a que el barco se hunda, nosotros tenemos que elegir si queremos ser parte de los tripulantes que se van con el barco o los que saltan antes, ¿no? Y para eso, bueno, tenemos que tomar la decisión de creer o no creer. Se trata de eso, básicamente. Sí, porque algunos dicen no puedo creer, pero Jesús dijo que la fe es un don de Dios y que se lo puede pedir. Alguien dijo: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces, el Señor nos ayuda a creer cuando somos sensibles a la verdad de la palabra y cuando comprendemos nuestras limitaciones humanas, porque el ser humano está totalmente limitado. No puede cambiar el clima, no puede cambiar nada, no puede mejorarlo en algo, pero no, porque la situación no podemos manejar. Hay cosas que son inmanejables para nosotros. Y como es inmanejable Dios, que fue el creador del universo, como es inmanejable la palabra de Dios, que es inexorable, que es los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y la Biblia es un libro que más penetra profundamente en el pasado, porque habla de la prehistoria, habla más profundamente en el futuro, porque habla de cielos nuevos y tierra nueva, y son misterios que Dios no ha querido revelar plenamente, pero que están escondidos en la palabra de Dios, y no nos preocupa el saber que hubo una prehistoria, porque evidentemente entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 algo colapsó. Dios creó al universo, el cielo y la tierra, todo perfecto, pero en el versículo 2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, hubo algo que le impactó, que probablemente haya sido la caída de Satanás, pero la Biblia demuestra que hubo una civilización anterior que se perdió, y los restos orgánicos por el cual existe el petróleo demuestran que hubo una fauna y una flora que se precipitó a las profundidades. Por lo tanto, y los descubrimientos arqueológicos también, que hubo vida en este planeta antes de que Dios formara a Adán y a Eva. Daniel, un gustazo escucharte. Te comprometo para más adelante hacemos otra charla de este tipo y en una forma de interactuar también con la gente que nos va escribiendo y hacemos tipo una ronda así filosófica, porque es... Sí, con todo gusto. Dale, me encantó. Ahí lo vamos perdiendo. Con todo gusto. Porque sabes que los eventos proféticos tienen un orden y no podemos explicar, por ejemplo, la llegada del anticristo o del
el gobernante supremo que va a haber, que es un superhombre, porque viene por poder de Satanás, y que ya se está preparando, y ya ese espíritu está en el mundo. Y se ha entrenado con gobiernos y con totalitarios, como el Hitler y el nazismo y todo eso, que fueron un intento satánico en el futuro, porque Dios va a permitir que Satanás intente con todos los sistemas de gobierno, hasta que fracase con el último sistema de gobierno. Por lo tanto, es interesante después hablar de del orden profético, porque estamos hablando simplemente de lo que está sucediendo en nuestro tiempo, que llamamos el tiempo final, porque las señales previas se están sucediendo. Hermoso escucharte, Daniel. Quedamos en contacto para la próxima oportunidad. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de este gobierno mundial, del anticristo, de todo eso, que ya hay algunos nombres que empiezan a fluctuar ahí. Así que lo vamos a... Los mensajes. Sí, bueno, vamos a guardar los mensajes. Después se los reenviamos a Fernando, los mensajes de los oyentes, Daniel, para que los tengamos ahí, los respondemos en la otra charla ahora, porque estamos jugados con el tiempo. Pero está bueno que haya gente que se empiece a enganchar con estos temas, ¿eh? Correcto. Antes no pasaba esto en una radio, ahora está pasando que la gente se engancha con temas espirituales. Así que, bueno, gracias, Daniel, te mandamos un abrazo. Gracias, Marcos. Gracias.